Bienvenidos a Situaciones, un podcast en el que, valga la redundancia, hablamos de situaciones. Soy Alberto Domínguez Daniel Poblano. y vamos a la intro. Bienvenidos una semana más. Esta ocasión estoy aquí con el hermano Daniel y tenemos un invitado, el hermano Jorge Alberto Domínguez Vidal. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Hermano Daniel, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Eso es todo. Al hermano Jorge Alberto, para los que no saben, que todos saben, es mi papá. No todos. Bueno, tiene Todos razón. los que nos conocen. Todos los que nos conocen. Yo soy Saben. Daniel Poblano, Alberto Domínguez, Jorge Domínguez. Jorge Domínguez. El tema de hoy es Fracaso. fracaso. Éxito. No, fracaso. El fracaso. Fracaso. ¿Tenemos definición? Sí. Según la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, dice hermano Luis, fracaso se define como el resultado adverso de una empresa o negocio, un suceso lastimoso, inapropiado y funesto. Dice aquí la definición, sucede sin haber pensado en ello y sin esperarlo. Y sin esperarlo. Ok. ¿Funesto qué es? Dijimos. Ese lo dejamos de tarea a la gente. Okay. Ok. Es un suceso inesperado. Inesperado, así es, algo que la gente no está pensando en ello y no lo está esperando. Un resultado adverso. Ok. Eso es el asunto de fracaso. Para empezar, quisiera darle lectura a una porción de la palabra. Está en el Evangelio de San Lucas, Ujú. capítulo 14, versos 28, 29 y 30. Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 hombres al que viene en contra de él con 20,000? Si te das cuenta, el versículo no habla acerca de fracaso, Ajá. pero nos dice que tenemos que identificar los factores de riesgo que nos pueden llevar a un fracaso. Ok. Entonces, lo importante en esta situación de fracaso es que podamos identificar esos factores de riesgo que nos pueden ocasionar un fracaso. Para no fracasar. Así es, dice la definición, es un suceso que nadie lo está pensando y no lo está esperando. Pero sí podemos pensar, podemos esperar en identificar qué cosa nos puede ayudar a no llegar al fracaso. Eso dice la Escritura. Entonces, de ahí partiríamos para ver realmente qué es fracaso, cómo afecta a la humanidad y qué dice la Escritura, cómo podemos salir de esta situación. Una situación adversa en la vida de muchas personas. Ok. Bueno. Yo bien. Todavía no agarro Idea. el hilo. No, sí tengo checando lo que estás leyendo y viendo pues que lo que Jesús menciona ahí, si nosotros realmente consideráramos cada acto de nuestra vida, así como que nos imaginamos Disminuiríamos el desde el fracaso, ¿no? inicio hasta el final y cómo Ujú. terminaría, pues evitaríamos muchos fracasos, Así es. ¿no? Sí. Así es. Porque el asunto, le decía Jorge ahorita, Jesús deja establecido esta situación o hace esta semejanza o este comentario hablando del asunto espiritual. Ok. Ese es el contexto real de este versículo. Jesús hace la alusión viendo que el que quiere seguirlo, dice, para seguirme, párate primero y no a lo loco, como quien dijera, ya yo voy a ser cristiano, y no te pones a recapacitar o a hacer un recuento de las situaciones adversas que pueden venir a tu vida por seguir a Jesús. Ok. Esa es la O sea, realidad de ahí ese más o menos versículo. Así es. la relación, iba a decir, el consejo ahí es como para que no fracases como cristiano, Como cristiano, ¿no? así es. Pero pues se podría aplicar para todos los casos de fracaso, porque como humanos estamos predispuestos, ¿no? A fracasar. Así O es. sea, podemos fracasar en cualquier cosa. Sí, y desafortunadamente
llegamos al asunto de fracaso en nuestra vida, que decías tú, en cualquier circunstancia, sea laboral, relaciones personales, de trabajo, ministeriales, no sé cómo le queramos llamar, porque no valoramos los riesgos en cuanto a las situaciones. En cuanto a una relación, somos muy dados a abrirnos, a entregar amar, todo, enamorarte, sí. entregarte, y no jamás calculas de que puede venir un fracaso. Por eso la definición dice, sucede sin haber pensado en Sin ello esperarlo, o ¿no? sin Sí. esperarlo. En el asunto laboral igual, o sea, tú te embarcas, te contratas sin pensar que vas a fracasar o que el trabajo que te van a dar a desempeñar no lo puedas cumplir. Jamás nadie va a agarrar una situación así sin Fíjate que yo premeditarlo, ¿no? creo que en ese caso se da, por ejemplo, en el asunto laboral, creo que se da más cuando tienes un trabajo. Que Ajá. estás trabajando y vienen y te ofrecen Otro. algo, sí, y fuera de lugar, ¿no? Y aquí va a estar mejor, pero no te sabes lo que dicen las letras chiquitas. Ah, ok. No lo consideras y es donde probablemente viene un fracaso. Fracaso. Hablando del asunto que Dani decía, ¿no? Creo que más bien es cuando tienes algo y no lo valoras. No checas qué es lo que tienes y solamente te vas con los números. Hablando de trabajo y te dicen, no, pues te doy el doble de lo que ganas, ¿no? Sin meditar, o sea, uno no se sienta a ver la película completa, solo Claro. ve el tráiler y ya Así se es. quiere aventar el... Un vehículo nuevo, Con eso te avientas el paquete un completo. vehículo Sí, nuevo, horario mejor, comisiones. Y se queda Jorge sin trabajo a la semana, ¿no? Sí, eso. Sí, porque no viste los riesgos, los compromisos, pues, Claro. que tienes que enfrentar. ¿No? Sí. Así es. Te enamoraste, te embarcaste luego con las ventajas. Sí. Pero ya con los compromisos ya. Sí, hombre. Ya A veces claro. no sabemos ni desempeñar el papel que nos papel. toca. Me acuerdo de un muchacho por ahí hace años que lo invitaban a tocar y le preguntaron, ¿toca batería? Y dijo, no, sí, yo sé tocar batería. Y no sabía ni siquiera agarrar la baqueta. Pero no fracasó, se divirtió. Sí. Claro, eso no fue un fracaso Un para... nombre diferente al fracaso. Sí. Muchas Ay, veces qué cosa. sucede también así. Oye, ¿Es mera coincidencia? No, yo creo que los que fracasaron fueron los que contrataron, ¿no? Sí. Sí, porque no preguntaron, pidieron referencias. Preguntaron, no pidieron referencias. No, sí. Bueno, podría ser. Sí, son tantas cosas hablando de... De fracaso. fracaso, De fracaso. ¿no? Fíjate, Dani, que creo que en esa parte cuando tú dices que más que ser cristiano, hay gente que quiere correr como cristiano. Correr, no caminar. Sigamos con paciencia la carrera que tenemos por propuesta. delante, ¿ok? Entonces, hay gente que se desboca, no considera, no quiero ser misionero. Sí. Y el que no dejare mujer, padre, hijo, y se van, ¿no? Y al rato es un fracaso, Sí. porque no consideró. Porque no consideró Previo. los riesgos, decíamos Así nosotros es. aquí. No identificaron los riesgos que pueden ocasionar un fracaso. Pero eso es algo común, ¿no? Para el nuevo cristiano, porque digo, a mí en lo personal me pasó, o sea, no como tal así de que me fui de misionero, pero sí uno, quiere... Le promete a Dios todo. Sí. Es que quiere- cuando uno dice en su primer amor, Claro que uno sí, quisiera sí. hacer todas las cosas. Yo siento que eso es lo que nos cega, ¿no? Para que estamos en el enamoramiento Así es. y no nos damos cuenta de la situación real y de cómo debe llevarse el proceso, ¿no? De cómo es el proceso. Y A más fin que de nada, cuentas, eso todo es un proceso. Mira, el asunto en la vida del hombre. El bebé que nace no nace corriendo. Así es. Tiene que aprender primero a tirarse, a mover los piecitos, a mover las manos, medio rueda hasta que se logra dar la vueltecita. Empieza a gatear, empieza a querer dar un pasito, dos. Entonces todo lleva un proceso. sí, digo, y incluso no empieza ni moviéndose, empieza respirando, Así es. que es, Pero el asunto de que queremos a veces correr sin siquiera aprender a gatear, sí, ni a estirar siquiera los pies, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando del asunto ministerial o dentro de la iglesia. En el asunto normal de cualquier persona, Vida común. sucede lo mismo. En Sí. cualquier aspecto de tu vida, sucede exactamente lo mismo. No somos gente que nos sentemos a analizar las situaciones y las Sí. circunstancias. Tengo un amigo, Rodrigo. Un Ya se amigo. acordó. Rodrigo. Ya lo dijo. Él dice, él tiene un negocio, es un negocio propio, su segundo negocio o su tercer negocio creo que es, Él le lleva. ahí la lleva. Y me dijo, es que creo que aquí todos empezamos así fracasando en nuestro primer negocio. Y le dije, no, pues a lo mejor. Y le digo, ¿y por qué? Cometes
los mismos errores. Él me decía, he platicado con otras personas y hemos cometido los mismos errores. O sea, los mismos errores y el mismo resultado, fracaso del primer negocio. Me dijo, no he conocido a una persona que me diga, no, el primer negocio que yo inicié, sin experiencia, sin esto, sin nada, sin fijar, sin detallar, no, pues me resultó. Dale mi número de teléfono. SPG Burger, ¿verdad? No, es tu primer negocio, ¿eh? Sí, como tal, fue nuestro primer negocio. No habíamos hecho nada igual. Y no sabíamos nada. Bueno, ahí va la diferencia entre la ayuda de Dios. Sí. Y uno como, o sea, sí, mira. nuestra habilidad. Ahí entra la gracia Claro, de Dios hacia nuestras vidas. Sí. Nada más que pasa algo. Mira, por ejemplo, hablando de negocios. Yo tenía una visión acerca de un negocio. Sí. Pero consideraba siempre la situación. O sea, decía, si yo quiero hacer este negocio, necesito contratar gente que trabaje para llevar a cabo este negocio. Y decía, pero si la gente que contrato mañana me dice que no puede, yo le quedo de ver a la gente a la que le voy a suministrar mi servicio. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasaría? Como estamos viendo, ¿qué pasaría si no te prevés a todas esas cosas y esperas el momento para tomar la decisión de hacer algo? Terminaría en un fracaso. Sí. Terminaría en un fracaso. Sí, porque, por ejemplo, la gente que yo tenía en vista para hacerlo, de repente, ¡pum!, ya no. Desapareció. Sí, entonces me hubiera quedado porque no sé hacer nada de eso. Me gusta. Sí, entonces, sí tiene que ver mucho el que uno considere las cosas. Y decía Dani, no solo como cristianos, como personas, si checáramos, pues, por ejemplo, ¿qué tema, qué área te gustaría que mencionáramos? Cualquiera, en este aspecto cualquiera. Una relación sentimental, ¿ok? Una relación sentimental. Sí. Mira, yo digo, por ejemplo, la gente que tiene el carácter fuerte y son novios, y tú no consideras ese carácter fuerte y le sigues para adelante, estoy hablando de un carácter fuerte que sea insostenible, ¿no? ¿Qué pasa? Tú dices, cuando nos casemos va a cambiar el asunto. Eso no es cierto. ¿Me entiendes? Eso no es cierto. ¿Y en qué terminas? Probablemente en un fracaso. Sí. Porque no consideraste que eso, en vez de mejorar, se iba a deteriorar. Si ahorita que nos amamos eternamente bella, entonces, ¿qué pasaría cuando ya el amor no está tan cuando se acabe el enamoramiento. Cuando se acabe el enamoramiento ciego. O cuando crees que la situación está segura. Así es. Una cosa muy diferente cuando estamos de enamorados o de novios a cuando ya sentimos la relación ya segura, ya firmamos un papel, ya no hay, en lugar de que ya no hay el compromiso pero estamos hablando de que es una mera suposición. Sí, no. O sea, son cosas que nos imaginamos. Situación. Nada que ver con la realidad. No. Nada. Pura coincidencia nada más. No haciendo alusión a nadie. A nadie, no, sí, por supuesto, a nadie. Pero pobre. Está pesado. Sí, hablando en esa cuestión. Sí. Por ejemplo, es como cuando alguien te dice, ¿qué quieres estudiar? Y no, yo quiero ser ingeniero. Pero te saltas las clases, no vas. Lo que te espera es un fracaso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no haces lo que tienes que llevar para... Y te puedes estar engañando. No, sí voy a la escuela. Sí, me salgo de 2 o 3 clases, pero sí voy a la escuela. Mis amigos me pasan los apuntes, ¿no? Entonces termina en fracaso. Sí. Entonces como dice Dani, en cuanto a la lectura que tuvimos, si alguien no considera cómo llevar a cabo su vida, la vida puede ser un fracaso. No, puede terminar en un fracaso. Y es que es difícil volver a comenzar después de un fracaso, volver a intentar algo después de un fracaso. Porque, por ejemplo, hablando de este ámbito, ¿no? De la escuela. Yo pensé que el carácter de la pareja. No, de la escuela. Estamos hablando de la escuela. Por ejemplo, yo que dejé de estudiar hace ya muchísimo tiempo y que ahorita, pues gracias a Dios, estoy otra vez estudiando. Sí. Sí, ¿no sabías? Qué bueno, no, sí sé. Es mi papá. Quería ver si todavía estaba en la escuela. Porque... No, sí, continúo. Okay. Pero hay que entender que una cosa es que vaya a la escuela
Y otra cosa que Entonces, que estudie. No, Sí. sí, estoy Dijo que está estudiando. Sí, no, Sí, está estudiando. No, y a eso es a lo que voy. Es muy difícil. Me costó muchísimos años volver a, a intentar estudiar. O sea, intentarlo por la misma razón, por el miedo a fracasar otra vez como la primera vez. Que la primera vez fue más por indisciplina Por incapacidad. que por incapacidad, pero de todas maneras pasa el miedo. Mira, es que bueno, perdón, ahí cabe un comentario a lo que estás diciendo. El tiempo que te tardas en volver a darte la oportunidad de regresar a la escuela o de estudiar por el miedo al fracaso. Y es que desafortunadamente, creo que como país, hablando de México o los latinos, somos muy dados a que somos educados a huir del fracaso. ¿sí? Ujú. Se nos educa a que, bueno, pues no puedes fracasar, no tienes el permiso de No debes. fracasar. Ajá. Así es el asunto, ¿no? Y el asunto de esto del fracaso es que si lo ocupáramos como otro tipo de sociedades o de culturas, que el fracaso no lo toman como un tropiezo, sino como un escalón para seguir adelante. Como una Es algo experiencia, de ¿no? lo que aprendemos. Así es. Entonces, oímos al fracaso pensando que es algo malo, que a fin de cuentas no es algo bueno, ¿no? Pero si lo aplicamos de la manera Correcta. correcta, puede ser de mucha experiencia para nuestra vida. Decíamos la semana pasada de una frase que a mí me gusta mucho, Que tu pasado sea tu maestro y no sea tu verdugo. Yo iba a decir que sea tu verdugo. No, que tu pasado sea tu maestro y no sea tu verdugo. Sí. Podemos aprender de los fracasos y podemos aprender súper bien, porque no hay mejor escuela que la escuela de la vida. ¿Y qué es lo que te va a enseñar precisamente este tipo de cuestiones? Claro, así es. Difícilmente vamos a ser de las personas que nos vamos a poner a analizar todas las circunstancias de nuestra vida. Me voy a enamorar, pero voy a pensar si va a pasar esto, si no va a pasar esto, si va a ser una manera meticulosa tratar de programar las cosas para que no caigamos en el fracaso. En el asunto laboral igual, no somos muy dados a pensar, bueno, voy a trabajar en esta empresa 10, 15, 20 años, voy a hacer esto en 2 años, esto así, voy a ascender, voy a poder lograr algunas cuestiones. Somos muy dados a que como vienen o van llegando las cosas, ahí vamos cachándolas nada más al paso de la vida. Entonces no somos muy dados a programarnos. No planeamos. No planificamos, así es. Y eso nos lleva a tener fracasos en nuestra vida, en cualquier ámbito de Ahora, que hablemos. ¿el fracaso es un pecado? A ver, hermano. Yo digo que no. Uy. Bueno, así como que fracasé y es un pecado, pues se pudiese decir que no, en el asunto de que no lo es, pero casi siempre, si lo ves como cristiano, que fracasas es porque cometiste pecado. Por eso, pero o sea, fracasas porque cometiste pecado, pero fracasar es pecado. No. A ver, espérame. Vamos. La palabra completa, Sí, así sí, como sí, él sí. la está Sí. aplicando. ¿Fracaso es igual a pecado o no? Ok. No, te digo, dependiendo de qué es. Porque, por ejemplo, Perdón, y el ámbito en el que Ujú. te lo estamos manejando. sí, Ajá, así sí, es, ok. así Un es. fracaso en una relación laboral no es pecado. No No, es no. pecado. No, un fracaso claro que no. con tu vida como cristiano, habría que analizar qué te lleva al fracaso. Sí, Ok. Ahí sí. sí, a eso me refería, ¿no? Ahora, Hablando. perdón, Ujú. las consecuencias del fracaso te pueden llevar al pecado. Ok. ¿Sí? Las ¿Por qué? consecuencias. La persona que fracasa puede entrar en depresión, Sí, puede entrar en angustia, eso te puede llevar al suicidio, sí. puede llevar a la envidia, al Ujú. egoísmo. O te digo, el asunto de A todas esto, las situaciones así es, que han visto los temas pasados. los temas pasados, Sí. así es, nuestro mural. Sí. Ujú. Sí, fíjate que sí, a final de cuentas, la gente, por ejemplo, normalmente como tú decías, si tú fracasas en una relación sentimental, no es pecado. No es pecado. No, solamente no funcionó y ya. No. ¿Por qué no funcionó? Ya es una variante. Así es. Hay variantes, ahí ya no puedes decirlo. Pero Pero- cuéntanos. Sí. Pero cuéntanos. No, fíjate que no he tenido problemas de eso. A ver, fíjate que lo que Dani dice acerca de que los fracasos deberían ser como una escuela para hacerte más maduro, se vale. Se vale. O sea, realmente todos en nuestra vida en algo fracasamos. Algo que quisimos hacer no se llevó a cabo como lo esperábamos.
Así es. Entonces eso fue un fracaso. Quisimos ser el mejor de los bien portados. De los bateristas. No, olvídate eso. Lo traía en el corazón, ¿eh? Nunca se me puso en las manos ni en los pies, pero sí, tenía corazón de baterista. Entonces, realmente creo que si nosotros tomamos cada una de esas experiencias, cada uno de esos fracasos, para ir hacia adelante, hay un dicho por ahí que dice que para atrás ni para agarrar impulso, ¿no? O sea, no me salió. Hay una canción, y voy a meter un gol ahorita. Hay una canción, un canto que canta el grupo Rescate argentino. Dice, la melodía dice... No contamos con derecho de autor. No contamos con derecho de autor. No, nada más, no la voy a cantar, solamente voy a decir lo que él dice. El verso. El verso dice, y si fracaso o si no lo logro hacer, lo intento de nuevo. Él menciona una frase así, ¿no? Entonces, sí, si no logro cumplir con el objetivo, o sea, no me echo para atrás, sino lo vuelvo a intentar otra vez. Entonces, creo que el fracaso, en vez de ser una situación en la cual, como dice Anne, sí, hay momentos en que te puedes deprimir, te sientes derrotado, te sientes acabado, pero todo pasa, ¿no? Todo en esta vida pasa. Así es. Y debemos tomarlo de una manera en que vamos a echarle para adelante, no queda de otra, ¿no? Entonces, no debemos aferrarnos al fracaso. No, por lo tanto, no. ¿Eso sí sería pecado? Pues porque tendrías una mentalidad de perdedor. De perdedor. Así es. Baja autoestima. Sí. Poca confiabilidad en ti. La gente que se aferra al fracaso, ese es el problema que pasa. Porque está pensando en que va a fracasar es porque no confía en sí mismo, porque no tiene una autoestima alta. Entonces siempre está pensando, lo voy a regar, me va a salir mal. Me va a salir mal, no va a progresar. Decías tú, ¿cuánta gente no hemos visto que ha iniciado no solo un negocio, ha iniciado 3, 4, 5, 6 y todos ninguno ha funcionado? Sí. Porque desde que empiezas el tercero o cuarto ya vas pensando, ¿y si también fracasa? Y con esto, el problema de esto es que cometemos los mismos errores. Ya pasamos por 2 negocios anteriores, hablando de negocios. Regresamos de relaciones. al episodio de que nosotros somos los únicos, ¿no? Así es. Entonces, ya intentaste 2 negocios, vas por el tercero, pero no agarraste experiencia. Vuelves a cometer los mismos errores, lógico es que fracases. Va a fracasar otra vez. Sí. A veces hasta lo escribes, ¿no? Te vas a casar y dices, por bienes por separado, por favor. ¿Qué tal si nos divorciamos? Ya va predeterminado a... Sí, terminen ya eso, vamos. ¿no? Sí. Y cuando tú dices, no, esto va hasta que el cuerpo aguante, ¿no? No, y es que así hay personas en todos lados con ese pensamiento de que voy a fracasar, como, así es. Como por ejemplo en el trabajo de... Es lo que sigue. Voy a llegar tarde, total, pues a lo mejor y me despiden. Sí. Y ya van directos a ser despedidos. Sí. Ya lo vas pensando, ¿no? Es que desafortunadamente el fracaso es una parte inevitable de la vida, ¿sí? Pero no quiere decir que tengamos que fracasar por fuerza. Ok. ¿Me explico? O sea, es algo que está ahí, inherente, o sea, es parte de la vida del ser humano. Pero eso no quiere decir que vamos a fracasar a fuerza. Ahora, aquí la ventaja es de que si ya caímos en un problema de fracaso, identificar qué nos hizo caer en esa situación y decía Jorge, darle para adelante. No hay de otra. En el ámbito cristiano, buscar de parte de Dios que sea Dios el que nos ayude a seguir adelante. Podemos ver muchísimos ejemplos en la Biblia de gente que fracasó sí. Y que con la ayuda de Dios salió adelante. O sea, no hay decir, como tú decías, aferrarnos allá fracasé y aquí me quedo tirado en el suelo y no me puedo levantar. No. Misma la Escritura dice que el Señor dice, levántate, yo te sostengo en mi mano y no temas. Y ahí podemos tener muchísimos versículos en cuanto a fracaso. Cuando parafraseamos este versículo que te decía ahorita que completaba Jorge, dice Isaías, porque yo sé que te sostiene de tu mano derecha, no temas. ¿Qué quiere decir que el fracaso va acompañado del temor? Y Dios lo sabe. Sí. Nos da miedo fracasar, nos da miedo, decía esto hace un momento, fracasé una vez y me da miedo volver a intentarlo. Sí. Volver a tratar de iniciar lo que dejé inconcluso por alguna situación de fracaso. ¿Qué vemos ahí? Que entra el temor. Ok. Tú dices, cierto, ¿es pecado fracasar? No. Decíamos hace un momento, ¿qué te orilla al fracaso? El temor, entendamos que es una herramienta que el enemigo usa para destruir nuestra vida. Uh-huh. Eso es innegable.
Entonces, por culpa del fracaso o por situaciones que uno no alcanza a visualizar o a entender que podemos fracasar, el enemigo puede ocupar esos fracasos para infundir temor en nuestra vida, porque su trabajo es hurtar, matar y destruir. Sí, sí, sí. Y esto nos lleva a tener pecados en nuestra vida, como decía hace un momento. La consecuencia de fracaso puede ser baja autoestima, tener problemas de poca confianza en nosotros mismos, puede tenernos incluso problemas de enfermedad o de salud, decíamos depresión, angustia, inseguridad, y eso te va a llevar a cuestiones que pueden terminar en pecado en tu vida. Sí, sí, sí. Aparte de que la angustia, la inseguridad y la depresión son herramientas que el enemigo ocupa para acabar con la vida del ser humano. Está en su lapicera, ¿no? Así es. En esa parte, haz de cuenta que está ahí en su agenda, que no lo quita el dedo de ahí. Sí. Fíjate, un caso un caso de fracaso que me gusta mucho. No porque haya fracasado. Ah, sí, pues. Me- Por el ejemplo que tenemos de ahí. por el ejemplo que tomamos de ahí. Fíjate, Jesús les dice a los discípulos que va a ser detenido, que debe de morir. Pedro se lo dijo en serio a Jesús: yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y aunque algunos dicen que Pedro no lo hizo, cuando Jesús es detenido, Pedro le quita la espada a uno. Saca su y O se sea, pone al sí, tú por lo tú, defiende, ¿no? sí, porque no pudo digerir de qué se trataba el asunto, ¿no? Cuando él le dice a Jesús eso, Jesús le dice: antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. O sea, Pedro fracasó al final de su intento de estar con Jesús siempre cuando Jesús es aprendido. Sí, sí. Y el maestro le dice: guarda tu espada. No puedes usar la espada. Entonces, si no uso la espada, ¿con qué defiendo a Jesús? Con mi vida. Mejor me voy de aquí, ¿no? Sí, pues sí. Ahora, el que él se haya dispersado, no hay problema, porque Jesús dijo que se iban a dispersar. El asunto es que cuando, previo a este momento, Jesús en algún momento les dijo que cualquiera que le negare en esa tierra, el Padre le iba a negar en el cielo. Sí. Ya sabía, pues. Ya sabía que seguía, ¿me entiendes? Pero se le olvidó. El ajetreo, la presión, el estrés, ¿cómo se llama? La adrenalina de La persecución, sí, o sea, la persecución. situación. ¿No? El que hace, fracasa. Fracasa. Entonces, ¿qué obtiene Pedro como esto? Una mirada de Jesús así como de que, hola Pedro, ¿no? Pero pasan los días, Jesús resucita y Pedro reconsidera el asunto. Y están reunidos en un lugar y Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Y a Pedro se le debe haber venido inmediatamente la primera negada, ¿no? Sí. Y le dice: tú sabes que te amo, Señor, te amo. Yo siento que a lo mejor no se le vino la primera, a lo mejor se le vinieron las 3. Sí, pero el asunto no se le vino a las 3 hasta que Jesús le vuelve a preguntar por tercera vez. 3 veces le pregunta, le hace ¿Me el mismo entiendes? cuestionamiento. Y él se queda así como que, me estás tanteando, pues tú sabes todas las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, decía Dani en uno de sus comentarios, muy bueno, con el temor Pedro, con el fracaso encima, niega a Jesús. Cuando él vuelve a agarrar ese ejemplo o ese momento de debilidad, y lo convierte Dios a través del Espíritu Santo, cuando es derramado el Espíritu Santo, Pedro nunca más vuelve a tener un fracaso de negar a Jesús de ningún ángulo. ¿Me entiendes? No repite el fracaso. No repite el fracaso. Sí, no, él, o sea, yo sé que es Dios, ¿no? El Espíritu Santo viene sobre de él, lo llena y le da nueva vida. Entonces, ahí él no se queda con esa etapa de su fracaso. En el caso de Judas, es un poco más complicado porque decía Dani, el fracaso te puede llevar al pecado y el pecado a la muerte. Porque en lo que Judas entró fue una depresión tremenda. Tremenda, que lo llevó al suicidio. Sí, que lo llevó al suicidio. ¿Ok? Entonces, son dos casos distintos. De aprovechar el fracaso, ¿no? Sí, así es. Recibimos el fracaso. De aprovechar de tus errores Ajá. o de aprender del fracaso. Así es. A quien se queda, como decías tú, aferrado al fracaso Y termina mal. y no encuentra otra puerta, otra opción que Está pesado, ¿eh? el suicidio, ¿no? Sí, sí. Y en muchos casos lo estamos viendo desde la línea espiritual, vida espiritual. Gente que cree en Dios. Pero hablando de las personas
Por ejemplo, hace algún tiempo que hubo una caída en la bolsa de valores, que empezó a caer, tremendo. Y de repente uno de los empresarios japoneses más fuertes del mundo se dejó caer desde un piso, desde su... El edificio arriba. Sí, y se suicidó. Y tú dices, no, es que el amigo perdió muchos millones de euros, de yenes. De yenes. Sí, perdió muchos millones. Y tú dices, oye, pero es que tenía 250,000 millones de Más. yenes, por decirlo, y perdió 100. O sea, le quedaban 150. ¿Por qué se mata? Por el fracaso. Por el fracaso. Por la burla, por el que cree que ya se le vino el mundo abajo. Y ese es un asunto serio. Yo siento que Difícil. eso es lo peligroso del fracaso, ¿no? Que el fracaso es el común denominador en muchísimos suicidios. Sí. Sí, o sea, Muchísimo. hablando de una situación especial, el suicidio es 90% orillado por el fracaso. Así es. Normalmente. Normalmente, sí, porque, por ejemplo, hemos visto El común denominador. en relaciones, no, fracasó en la relación, Así es. fracasó en esto, fracasó en el otro y dejó carta póstuma y todas Ujú. fue, no, es que Por la situación económica, Fracasé. por el desempleo, Sí, y se Sí, suicidó. por una enfermedad. Porque fracasó en sí. el intento de de curarse. mantenerse de salir de sano, ahí. sí, sí. Sí, así es. Entonces, está pesado, muy, muy pesado. Aquí la ventaja, diríamos nosotros, es que buscando a Dios o buscando de parte de Dios la ayuda que Él siempre está dispuesto a dárnosla, no deberíamos tener problemas con el fracaso. Así Decía en es. su momento, el fracaso puede servirnos para seguir avanzando, Así para es. seguir creciendo. Jorge ponía los dos ejemplos, el de Pedro y el de Judas. Uno aprovecha el fracaso, o más que aprovechar, aprovecha la segunda oportunidad que Dios le da. Así es. Porque a fin de cuentas, lo que él decía, buscaba ahorita aquí en la Biblia, Mateo 26, viene la historia de lo que nos estaba platicando ahorita, de cuando Le Eh, niega. Jesús le dice a los discípulos, no sé qué, pues voy a ir a la cruz, me van a perseguir, van a ser dispersados. Pero Pedrito, como siempre, decía, Impulsivo. así es, le dice, ¿sabes qué? 3 cosas le dijo ahí. Dispuesto estoy a morir contigo. Una. Si estos te dejaren, Yo no. yo te voy a dejar. Y no te voy a abandonar, le dijo. Y Jesús, conociendo todas las cosas, le dice, ay, Pedro, el diablo pidió tu vida para zarandearte como a trigo, le dice. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado. Y vemos que Pedro no era una gente mala, por así decirlo, que andaba en pecado. Era gente buena, era gente que estaba junto con Jesús. Muchas veces decimos nosotros, bueno, y el cristiano no fracasa. No es condicionante de no fracasar. Tenemos la ventaja de que Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y él venció al mundo, ¿no? Así es, jamás dijo que no íbamos a tener problemas, que no íbamos a tener dificultades. Cuando vemos la historia de los 2 cimientos, problemas tiene uno como tiene el otro. El que Sí, tiene su sí, esperanza sí, en la arena como el que la tiene en la roca. La gran diferencia es quién está con nosotros. Que eso fue lo que le ayudó y le sirvió a Pedro en su vida. asunto de fracaso, Sí, ¿no? al hacer el examen final, creo que es donde nosotros no entramos en el fracaso. Porque Jesús dijo que los que estaban parados en la roca Más que vencedores, ¿no? no sufrirían la gran ruina. El fracaso es para los que no hacen lo que Jesús dijo Grande que- fue su reino. Sí, hablando de la etapa final. En el trayecto, si no hubiese fracasos en la vida del cristiano, no diría, No se llega a la madurez, ¿no? no, pero aparte dice, hijos, estas cosas les escribo para que no pequen, o sea, para que no fracasen, por decirlo, ¿no? Ujú. Pero si llegasen a fallar, abogado tenemos para con el Padre. ¿Para qué nos pone un abogado si las cosas van a salir bien siempre? Van a ser fáciles, ¿no? No. Entonces hay momentos difíciles que tenemos que pasar. Fíjate que Dani comenta mucho una frase. Si no tienes el don de discernimiento, ten sentido común. Lo que él decía, lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro con su impulso le promete a Jesús muchas cosas y Jesús, que ve todas las cosas y aparte que Satanás ya le había pedido a Pedro para zarandearlo, le dice lo que le dijo. Fíjate que hace algunos años ese impulso que tenemos como personas a veces nos lleva al fracaso. Conocí a una persona por ahí, un familiar. Él tendría como unos 13 años y él me pide que yo lo lleve a un lugar para convivir con
con alguna familia y él me dice, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que quiero comprarme cosas y voy acá con estos amigos y le dije, nada más que te vas a meter en problemas. O sea, esa no es la manera de comprar cosas. de comprar cosas. De obtener. Una cosa te digo, le dije, lo que yo estoy viendo es que vas derechito al fracaso. Y cuando estés ahí, yo no voy a estar contigo, porque no tengo tiempo para andar visitando a gente metida en problemas. Sí. Desafortunadamente, hizo caso omiso y su vida terminó en un fracaso total. ¿Sí? Cuando el fracaso te lleva a perder incluso tu alma, pues, a ese nivel. Entonces, la gente corre y no sabe que va rumbo al fracaso. Y alguien está ahí para detenerlo, alguien que Dios pone. Sí. Si alguien por ejemplo, tú estás bien aventado con algo y alguien te dice, hey, espérate, considéralo. Porque a veces no eres tú el que lo considera, es otro el que lo considera y te dice que hacia donde te diriges es al fracaso, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que, hablando de parejas, dice que no nos casemos, que no nos casemos con yugos desiguales, así. Sí. No os unáis en yugo desigual. Que no nos unamos en yugos desiguales. Algunos piensan que solamente es en cuestión de fe. No, a veces es en estatus social y las experiencias de la vida que te han tocado ver. De repente ves a alguna muchacha jovencita muy bonita, de familia muy humilde. Humilde no me refiero a de corazón, sino de escasos recursos, ¿no? Y conoce a un joven con un buen corazón, pero que viene de una familia prominente. Sí, eso va a ser un problema. Va a ser un problema. ¿Por qué? Porque hay familias detrás de esto. De una relación, ¿no? Sí, hay familias. Entonces, pongámosle que la familia que tiene solvencia económica no tiene ningún problema, pero esta de acá puede ser encajosa, puede estar queriendo sangrar siempre al yerno, que casi siempre pasa al revés, ¿verdad? El desprecio de la familia que tiene dinero hacia el pobre, ¿no? Pero en esta película vamos a cambiarla. Sí. Es un desigual. Y la gente le dice, hey, mira, mijo, esto no te lleva a un buen fin. Este amor de bonito se va a acabar. Llega el momento en donde tienes que ver la vida como tienes que verla y ahí vas a tener muchos problemas. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa cuando la gente no hace caso de lo que le estás diciendo? Casi siempre termina en un fracaso. Oye, pero yo he visto series, ya porque ahora se llaman series, no series, novelas. Ya no hay novelas. En donde... De eso no pasa. Sí, no pasa. Bueno, mira, realmente, dependiendo de quién la escriba. Sí, ¿no? No, mira, puede ser que no. Una entre 20,000. Sí. Pero cuando el consejo viene del apóstol hablando de esa situación, sí hay un riesgo. Sí, hay un riesgo de fracaso. De riesgo, ajá. Claro. Entonces, sí es bueno considerar, quedan plantadas las palabras de Jesús y es para todos. Creamos o no creamos, ¿no? O tengamos el credo que tengamos, más que nada, ¿no? Las palabras de Jesús son universales. Todo aquel que la quiere escuchar y la quiera seguir, le va a ir bien. Sí. ¿Sí? Entonces, considerar cada situación de nuestra vida. Si sí o no. ¿Qué pasa con los corredores de la bolsa? Ellos están ahí, están esperando. No se dejan ir con el porque un mal movimiento termina en un fracaso. Una catástrofe. Tremendo, Sí. Y entonces, sí es bueno considerar. ¿Sí? ¿Has oído la frase de ¿con qué cuerpo? Sí. Eso fue lo que Jesús dijo. O sea, tienes 10,000 y vas contra uno de 20,000. Siéntate. Ves si los 10,000 que tienes son lo suficientemente buenos para acabar con aquellos, ¿no? Y si no, no te muevas. Y si no, no te metas en problemas. Sí. No lo intentes si no quieres fracasar. Después de considerar, ¿no? Sí, hay que considerar. A fin de cuentas, todo esto es el asunto de considerar siempre que los factores de riesgo, ¿no? Lo que nos pueden llevar a fracasar. Entonces, hay alguien por ahí que dijo que no hay éxito sin fracaso. Ajá. Es una frase por ahí. Y pareciera que dijéramos que estaría equivocado, pero es cierto.
Realmente si quieres tener éxito en cualquier asunto de la vida, tienes que aprender del fracaso. Sí. Y entendamos que el fracaso no es una derrota. Es simplemente un paso para seguir más adelante. Porque muchas veces, como tú dices, hay gente que se aferra tanto que un fracaso lo toma como una derrota. Sí, Y ya sí, no sí. avanza. Y ya no avanza, ya no avanza. Ejemplos podemos poner muchísimos, pero, por ejemplo, un partido de fútbol, te marcan un penalti a favor, lo vas a tirar y lo fallas. Es un fracaso al tirador. Pero eso no quiere decir que vas a perder el partido. Sí, pero Te quedan minutos por delante para poder solventar la situación. Entonces, muchas veces hay equipos que fallan penales, pero que ganan partidos. y cuando mi equipo es un fracaso. Llega otra situación. Del Cruz Azul no hablamos. En primer lugar ahorita. Ay, sí, Y el año pasado también. Se tenía que decir. Y se dijo, ¿no? Oye, fíjate que, como decía Maleni ahorita, ¿no? Nos comentaba y decía, que realmente la gente que fracasa es la gente que lo intenta. Sí. Hay gente que no hace nada y no fracasa. No, pues Sí, no, ¿quién fracasó? ¿cómo vas a fracasar si no lo intentas? No hace nada, ¿no? Es un espectador de la vida, Una piedra. ¿sí? Entonces, la gente que trabaja, que lucha, que le echa, está expuesta A fracasar. a fracasar en algo. Así. Entonces, como decía Dani ahorita, no es que te quedas en eso. No es que le Le patinas. tomas aire y le das más adelante. Porque el fracaso es temporal. Sí, Sí. La derrota ya es definitiva. así es. Entonces, mientras sean fracasos, eso Hay pasa. oportunidad de seguir adelante, claro. Y cuando buscamos la ayuda de Dios, con mucho más razón, Sí, hay que seguirle siempre para adelante. Entonces, y hay que buscar siempre que Dios sea el que nos ayude a hacia adelante. Y la Escritura dice que nuestra suficiencia no viene de nosotros mismos, Así viene es. de parte de Dios. Sí, sí. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tantito adelante de ese versículo, empieza a decir que él estuvo acostumbrado a muchas cosas. Pudiéramos Como a pensar que nada. fracasó en algunas cosas de su vida, Sí, porque estoy acostumbrado a tenerlo y a no tener nada. sí. Y dijera, bueno, pues ahí fracasó porque no tiene nada. Pero dice, pero nada estimo como mío propio, porque todo lo puedo en Dios que me fortalece. Entonces, no importa realmente las circunstancias, no importa que nos haga a veces pensar que hemos fracasado. Si le pedimos a Dios que Él sea que nos ayude, Él prometió estar siempre con nosotros. Ese es un versículo que a mí jamás se me va a quitar de la memoria ni de mis labios. El Señor prometió estar con nosotros. Entonces, en cualquier circunstancia de la vida, Él está ahí. Él está ahí y va a estar ahí siempre para ayudarnos a salir de cualquier fracaso que podamos en nuestra vida diaria poder tener. Sí, sí, sí. Ok. Si alguien que nos está escuchando acaba de sentir o vivir un fracaso, ¿qué podríamos decirle? Para que salga del fracaso, Para que salga del fracaso, para que... pues del fracaso no creo que salga. Bueno. Para que supere el Supere el fracaso. fracaso. Sí, sí. Sería Claro. la porque el palabra fracaso correcta, ya sí. está ahí. El fracaso Sí, ya el no lo- fracaso ya se metió el gol. ¿Cómo sales de ese? ¿Sí? Sí. Mira, yo tengo aquí apuntados 4 consejos que pudiéramos darle a la gente que tiene o ha pasado por algún asunto de fracaso. Porque nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones igual difíciles que nos han llevado a tener fracasos en nuestra vida. Y decíamos, fracaso pudiéramos ocuparlo en cualquier aspecto de la vida. Sí, sí, sí. En relaciones personales, de amistad. Porque hemos fracasado, incluso para ser amigos fracasamos. No Sí. sabemos ser amigos. Esperamos más y damos menos. En las relaciones sentimentales, igual podemos Igual, fracasar. sí, igual. En asuntos laborales, decíamos, incluso aún dentro del camino de Dios, pudiésemos decir que hemos tenido fracasos en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Decíamos hace rato, tenemos anhelos, tenemos sueños, incluso dentro del ministerio que no logramos alcanzar o llegar a cumplirlos, y pudiéramos considerarlos como fracasos, porque fueron metas que nos pusimos, fueron planes que pensamos que podían cumplirse y que por alguna razón no se cumplieron. Entonces, ¿de qué manera la Escritura a nosotros nos ayuda a salir de esas situaciones? Es lo que quisiéramos compartir con la gente el día de hoy. Ándele, eso. Hay, al menos en mi vida, 4 situaciones que me ayudan a seguir siempre adelante cuando una situación como esta se presenta. Y vamos a platicar de ellas basándonos en el ejemplo que decía Jorge en la vida de Pedro. Creo que es de los más comunes en cuanto a fracaso y de los que podemos aprender muchísimo.
Mira, hay 4 cosas. Uno, la gente buena algunas veces también fracasa. No pensamos que solamente la gente que es mala puede fracasar o la gente que está en pecado o que no busca de Dios fracasa. Cualquiera podemos tener un problema de fracaso. Moisés fracasó, ¿no? Así es. 2, no permitas que el fracaso te desanime. 3, si fracasamos, eso todavía no es el fin. Decíamos, un fracaso no es una derrota. Tenemos que seguir para adelante. Y 4, la próxima vez usted puede tener éxito. Decía Jorge ahorita, nos comentaba Marlene hace rato. Fracasa el que no lo intenta. El que intenta las cosas siempre va a tener alguna ocasión de fracasa fracasar. el que lo intenta. Así es. El que lo intenta es el que va a fracasar, porque el que no intenta nada siempre va a estar ahí. Como observador lógico, de la vida. Dice una piedra. Una piedra, sí. Ni para un lado ni para otro. Bueno, es que suena feo, pero pues es metafórico y literal. Puede ser. Sí. Okay, entonces decíamos, la gente buena también a veces fracasa. Decíamos Sí. Pedro, por ejemplo. No era una gente mala, no era una gente que estaba en pecado, era una gente buena. Él hace una promesa al Señor y no la cumple. Dice Jorge, es un fracaso en la vida de Pedro. De Pedro. ¿Cuál es la ventaja aquí? No permitas que el fracaso te desanime. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy, ¿qué dice? Contigo. Estaré contigo donde quiera que Vayas. vayas. David tuvo un fracaso Ok. muy fuerte. Ujú. Sí. Entonces dice el Señor, Y porque yo estaré responde. contigo donde quiera que vayas. Pedro había negado a Jesús. Pedro incluso dice en la Escritura que lo había maldecido. No, maldijo él. O sea, yo digo, fíjate que esa partecita sí me gusta, ¿no? Le voy a comentar. Perdónenme. No te perdono. Es que dice... Pleito. No, es que... Hay que decirle que vea El episodio número 2. Sí, es que mira, dice... que maldijo. Que, sí, o sea, él cuando le dicen, es que tú hablas como ellos. Entonces él maldijo, ¿no? Entonces él maldice para que veas, Dice malas palabras. para que veas que no hablo como ellos. O sea, sí es, no maldijo al Señor, maldijo él. Sí, prefirió insultos. Dijo groserías, con un no soy. A lo mejor, ¿no? No soy de Algo ellos. así, así es. Como Ok. malas palabras, ¿no? Entonces, entendemos ahí que Pedro hace este tipo de situaciones. Niega al Señor, Sí. maldice, pero dice la Escritura, decíamos Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Pedro abandona a Jesús, pero el mismo Pedro que abandonó a Jesús, que lo negó, dice la Escritura, decía Jorge, en algún lugar está Pedro junto al mar de ¿vale? Dice que Jesús va hasta allá a buscarlo. ¿Sí? No lo dejó solo. No se quedó en que ya me negó, ahí se quedó. Recordemos que Jesús le hace una promesa a Pedro. Te voy a hacer pescador de hombres. Sí, sí, Y no sí. era cualquier promesa. Era palabra de Dios empeñada y que se tenía que cumplir. Si Jesús deja que Pedro se vaya así con el asunto de que ya lo había negado, difícil, probablemente La el palabra. fracaso hubiera hecho mella en la vida de Pedro, ¿sí? Entonces Jesús va hasta allá, hasta la orilla, a buscar a Pedro y a decirle, ¿sabes qué? Pues prácticamente decirle, no es que no importe que me hayas negado, sino que aquí estoy yo para ayudarte a salir de esa situación. Decía Jorge, le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces, no lo dejó solo. Fue hasta allá a buscarlo. Punto número que decíamos, no permitas que el fracaso nos desanime, ¿sí? El 3 es, si fracasamos, eso todavía no es el fin. Fíjate, el Salmo 37, verso 23 dice, porque Jehová, vamos aquí para que está más cerquita. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba el camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene de su mano. Ok. O sea, cuando el hombre cae, Pedro ya le había negado. Pedro pareciera que estuviera echado como le había pasado a Judas. ¿Sí? Ya vimos que Jesús va a buscarlo y le dice, ¿sabes qué? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas? Pedro le dice en San Juan 21, versos 15 y 7, 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero lo importante aquí es que Jesús le da una orden y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Jesús estaba empeñado en cumplir la promesa que Dios Que o le que él había hecho, hecho ¿no? a Pedro. ¿Sí? ¿Vas a ser pescador de hombres? Te lo voy a cumplir porque te lo dije. Decíamos hace un momento. 40 días después que Jesús es levantado y es ascendido y que Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, dice que se pone a predicar y se convierte en ¿cuántas personas? Más de 3,000. ¿no? 3,000. Más de 3,000 personas. 3,000 y luego 5,000. Y luego, ¿lo hizo pescador de hombres o no lo hizo pescador de hombres? Nada más. Entonces,
no necesariamente el fracaso quiere decir que la situación termina ahí. ¿Entendemos? Entonces, podemos decirle a la gente que si ha tenido problemas de fracaso en su vida, Dios está ahí para ayudarle. No hay más. Dios en nuestra vida nos hace que nosotros podamos salir de cualquier situación difícil y adversa por la cual estemos pasando. Ok. ¿Ok? Fíjate que qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Escuchando el comentario de Dani, viene a mi mente, Llega a mi memoria. llega a mi memoria, Todavía le funciona. todavía me funciona, así como una luz en Sí, la... güey. Toma, ¿cómo se llaman esas pastillas? No, ya no. Ya. Fíjate que, ¿cómo podemos nosotros ayudar a alguien en el fracaso? Mientras Dani está diciendo esto, me recuerdo el mensaje del sábado. Seamos como Jesús. Seamos amigos como Jesús. Jesús no le dijo a Pedro, ¿por qué me negaste? No le reclama. No le reclama. No lo hace que recuerde su fracaso. Fíjate, nosotros nos reunimos de repente ahí entre los amigos varones nos reunimos y una de las cosas que nunca me gusta a mí es hablar de los fracasos De los demás. Ujú. que tuvo alguno de nosotros. O sea, porque los fracasos los alimentas y los recuerdas. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, Jesús a Pedro no le dijo, oye, era una chavita y me negaste. No. Le dijo, hey, me amas. Vámonos sobre lo importante. Nosotros hemos conocido hermanos y hemos pasado algunos de nosotros por situaciones de fracaso. Y lo que menos queremos es hablar del asunto. Ujú. Y la gente cuando alguien fracasa, le está pregunta, ¿y cómo fue? ¿Y qué te pasó? Oye, pero si tú eres, ¿cómo fue posible? ¿No? Y El próximo episodio va a ser chismes. entonces, no. Es bueno. ¿Cómo no ayudamos? Sí. ¿Cómo hundimos a alguien que está en el fracaso en vez de ser como Jesús? O sea, hablar de lo que es importante, de la promesa que hay para su vida. Como decía Dani, Jesús le dijo a Pedro, te voy a hacer pescadores de hombre. Eso es lo importante. Lo importante es que tú eres una persona que tenías un sueño, tenías una meta, algo falló, olvídate qué falló, vamos a ver qué sigue. Voy a recordar a uno de mis antiguos jefes. Él tenía una frase cuando había algún problema y alguien venía a querer acusar al causante del problema. Él decía, no quiero que me digan qué fue lo que pasó, díganme cómo lo vamos a solucionar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que alguien cercano a nosotros fracasó en alguna situación, nuestras palabras deben ser de aliento, no de investigar qué pasó, porque como tú dices, se convertiría en chisme. Ujú. Y lo único que hace es que esta persona vuelva a vivir de la manera hablada lo que pasó con su vida. Y eso, en vez de levantarle, lo hace recordar otra vez la misma situación, ¿no? Entonces, yo alguna vez a algún amigo le dije, no le recuerdes. No es propio que, o sea, si fue un fracaso, se siente mal. Sí. Y si tú le vuelves a hacer polvito ahí en el asunto, no es... Se va a volver a sentir mal. Sí, no es saludable. Sí, a lo mejor le avergüenza el asunto, le apena y invirtió todo su dinero en eso y no funcionó. Y no funcionó, ¿no? Y tú vuelves otra vez y le recuerdas que está pobre en este momento porque fracasó, ¿no? Sí. Sí, o sea, ¿cómo podemos, dentro de los consejos que Dani da está... ¿Qué clase de amigos somos, Sí. no? Jesús fue un buen amigo, o es un buen amigo. Él jamás... Hay un versículo que me gusta mucho que dice que de la manera en que Cristo... ¿Cómo es? Que Cristo nos perdonó. Que nosotros nos perdonemos De la manera en que Cristo de la nos manera perdonó. en que Cristo nos perdonó. A veces, como padres, podemos decir, no logramos perdonar el fracaso de nuestros hijos. Y los estamos ahí, pero yo te lo dije, no debías haber hecho, que no te juntaras con esos o con esas. ¿Sí? Oye, pero qué ventajado sobre todos los demás tú, ¿eh? No, pues ya No, sabes, no. nada que ver. Nada que reclamarle a mis hijos. Es de coincidencia. No, Sí. nada. Como padres, como parejas, Sí. fracasan nuestro esposo o nuestra esposa en un trabajo, en una encomienda, en una amistad. Sí. Y en lugar de... Y en vez de darle palabras de hacia adelante, Te lo pero dije. creída siempre,
no haces caso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros también ser participantes productivos o de buena amistad con alguien que momentáneamente está pasando por un fracaso, ¿no? Así es, en resumidas cuentas, busquemos soluciones y no culpables. Sí, Ok, sí, De esta manera, de la mejor manera, creo que podemos ayudar a la gente. así es. Ayudarle a encontrar soluciones al problema de fracaso, porque si de por sí ya con el fracaso encima Suficiente. estás echándole limón a la herida, entonces, Dios, Bueno. en lugar de ser ayuda, viene a acabar de aplastarlo, ¿no? De opacarlo. Entonces, tratemos de ayudarle a encontrar soluciones. Y decía Jorge, la mejor ayuda que podemos darle es decirle que confíe en el Señor. Así es. Sí. Cualquiera de nosotros podemos fallarle a cualquiera. El Señor jamás falla. Siempre va a estar ahí, siempre está con los brazos abiertos esperando que nosotros volteemos nuestra mirada. Le damos, Señor, Y lo fracasé, encontremos. no puedo seguir adelante porque las fuerzas no me dan, porque de mí mismo no lo voy a poder hacer. Y tenlo por seguro que la Biblia dice que Él estira su manita, mano. dice Isaías, y te sostengo de mi mano. Él nos va a ayudar, nos va a dar la solución, la provisión. Y lo que en su momento no veíamos como solución, Dios aclara nuestra mente y nuestro pensamiento y nos hace ver la provisión que viene de Él. Y a veces vemos y decimos, pero es que era tan sencillo el problema que estaba yo pasando de fracaso o a lo que me llevó a fracaso. Pero la angustia, la desesperación, el dolor, la molestia, a veces no nos hace ver la realidad de las cosas y la provisión de parte de Dios, que es Sí, tan sí. sencilla. Sí, Hacemos grande algo que pero fíjate un vasito de agua lo hacemos un océano. y eso te lo da la experiencia. Te lo da la experiencia. O sea, Claro. El que tú hayas pasado por esas situaciones antes o las hayas visto en alguien más, ¿no? Yo hablando de ese tipo de cuestiones, y está bien cuando tú recurres a Dios, cuando tú recurres a tu padre para que él te ayude, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión de un hermano que nos apoya con el audio, No me expongas, ¿eh? y y me acuerdo que Ahí va a exponerme. que él traía un vehículo, ¿no? Y yo le dije que por qué razón se iba a hacer uso del vehículo para cosas personales si era de la empresa. Y él me dijo, si me hablas para regañarme, no me hables. Y me colgó el teléfono. Así, pum, me colgó el teléfono. Oye, yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Y ahí te va, fíjate. Y resulta que él, a medio camino, se le descompone el vehículo. Y de inmediato, él agarra y empieza a hacer cuentas. ¿Cuánto le iba a salir reparar el vehículo? ¿Ok? Entonces, ¿qué crees que hace? Entonces me llama. Me llama para solucionar su problema. Yo no te iba a regañar. Sí. Entonces, fíjate, ahí es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Y Dios actúa así, porque dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así es. Sí. Y fíjate que... Y los defiende. Y fíjate, ese versículo está diciendo que Jehová se compadece de los hijos que le temen en el momento del fracaso. Porque ¿cuándo se va a compadecer si no necesitas que se compadezca de ti? Cuando las cosas no te salieron bien, ¿no? Sí. Entonces, yo no le dije, te lo dije, ya ves, no me haces caso. No, porque entiendes que en el transcurso de tu vida, por eso te decía que la experiencia te lleva a eso, a que no aplastes al que está pasando por una situación que probablemente sí se lo dijiste. No hagas eso. Se lo advertiste. Se lo advertí y no acepta tu consejo y recibe el daño. ¿Me entiendes? Y fue lo que pasó con Pedro. Jesús solamente le fue a preguntar por lo importante. Otra vez caemos a lo mismo, Sí. por lo importante. Yo le dije, a ver, ¿qué pasó? Me da los pormenores del asunto. Se solucionó el problema de la manera que él no se imaginaba, pero por la experiencia que uno tiene Sí. como conductor, como vida, como sea, se solucionó el problema. No le costó un solo peso, ¿sí? Y pudo salir de su problema. Cuando alguien está en medio de un fracaso, cualquiera que sea, debe recordar que Dios está ahí, que Dios cual Padre está ahí esperando que uno se dirija, como decía Daniel, que uno se dirija hacia Él, ¿sí? Y uno encuentra respuesta, porque como hemos platicado, solamente es un fracaso, no es No es el final no del es el asunto. final del asunto, así es. Entonces,
Confiar en Dios Confiar en Dios. y con el Padre amoroso siempre va a estar ahí, Amén. esperando que nosotros decidamos. Punto número 1, buscarle, Así es. obedecerle y pedirle que nos ayude a salir de cualquier fracaso que en la vida podamos tener, porque no estamos exentos de ello, decíamos. Todos. Sí. Es parte inherente de la vida del ser humano, el fracaso. Y aquí la gran ventaja o la gran enseñanza de esta plática es qué tanta experiencia agarramos de los fracasos, qué tanto nos sirven para seguir creciendo en cualquier aspecto de nuestra vida. Y procuremos aprender con los fracasos de los demás. Sí. Para que no nos duela tanto. Para que no nos duela. Sí, esa o es la sea, realidad. hay cosas en las que tú tienes que considerar. Fíjate, hablando de fracasos y castigos, de Daniel y Luis, siempre Luis fue el más castigado. Daniel era inteligente de cierta forma. Reproducción. Era. Recuérdame no volver a invitar a este hermano porque me expone. Daniel era inteligente, veía lo que pasaba con Luis y él se abstenía. Y honestamente Sí. estoy hablando de que... De 20 de Si una, ¿eh? Ándale, si a Daniel le pegué unas 4 o 5 veces en mi vida. Ese es el problema de los hermanos mayores. ¿Ah? Fueron. Sí. Sí, entonces, pero no, estamos hablando de que el Danielillo vio la situación y consideró y dijo, no, pues si hago lo mismo, me va a pasar exactamente lo mismo. Y a veces nosotros creemos la mentira de Satanás para llevarnos al fracaso. A él le pasó, a ti no te va a pasar. A ti no Así te es. va a pasar. Así es. Sí, entonces, si logras creer esa mentira de voy a delinquir, voy a consumir drogas, voy a vivir una vida desordenada sexualmente Y no pasa nada. y no va a pasar nada, Dios te perdona, voy a empezar a hacer lo que yo quiero y Dios es bueno, tu vida va rumbo hacia el fracaso. Sí, te va a pasar. Te va a pasar. Y no solamente un fracaso en ese aspecto temporal, No, así es. sino pones en riesgo tu vida Todo. eterna. Así es. Sí. Todo. Porque vamos otra vez a los ejemplos. ¿Qué le pasó a Judas? Sí. El fracaso lo llevó no solamente a perder la vida, Así sino es. una condenación eterna. Sí, tremendo. Sí, entonces sí tenemos que considerar. O sea, sí aprendamos las que nos toque, pues, a sacarle provecho. Y las que podamos evitar, evitémosla. Y Vamos la que podamos pedir a Dios que nos ayude a librarlas. a liberar a que Claro, nos así es. libre de ellas. Sí. Las que no podamos nosotros librar, ¿no? Así es. Cuando, Así es. yo cometo algún error en el trabajo, porque pues a veces uno comete errores, mi patrón me dice, pero no le va a volver a pasar, ¿verdad? Sí. Pregúntale a tu dedo. Ya no, ya. Pregúntale a tu dedo, a tu ojo, ¿Esto cómo se llama? ¿Situaciones o exponiéndome? o a su hombro. Citaciones de A- Luis. A mi hombro, a mi ojo. Y- Ya desde ese tiempo uso. Son experiencias, por lentes, eso chompa decía y Jorge, guantes. aprendamos a aprender Claro de las que experiencias sí. de los demás. Claro, Así es. claro, así Porque a es. las de nosotros nos duelen bastante. Así es. Ay. Pero no me había dolido nada como ese dedo, eh. No, y fíjate que te voy a decir algo. A veces de tus fracasos, lo bueno de los fracasos es cuando eres bendición para otro por lo que tú pasaste. Porque a lo Cuando mejor... eres ejemplo, ¿no? Cuando tú pasas una situación y solito te la mandaste, o sea, Dios estuvo contigo y nadie más, y tú ves que algún hermano, algún amigo pasa por una Más situación, rumbo hacia allá. va rumbo hacia allá, haces todo lo posible por detenerlo. Y cuando No puedes. Ajá. no lo detienes, estás ahí para apoyarlo a salir adelante, porque tú ya sabes de qué se trata. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno del asunto. asunto, de la situación de... De tener ayuda de nuestro lado. Así es. Qué Decimos, ventaja, creo que hace ¿no? 2 o 3 semanas, estar siempre al lado del ganador. A fin de cuentas, Jesús siempre es el ganador. Amén. Entonces, Sí, si queremos sí. evitarnos fracasos, Tenemos tratar de que- pegarnos a... Ay, no, Quédate ahí. ahí quédate, no te muevas. ¿Para qué le juegas al que no gana? Así es. ¿Para Así qué le vas al que no es. gana? Sí. Ese es buen consejo. Sí. Ay, ¿cómo le hacemos con el fútbol? Pues pues no veo fútbol, Sí. porque siempre pierden. Sí. Ay, qué triste. Pero Sí. bueno, Entonces, Ok. aprendamos del fracaso, aprendamos del fracaso. que eso nos ayude a buscar de Dios. Sí, hay alguien que siempre gana y ese es Dios. Así es. Entonces, ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te enteras que Él te va a llevar al triunfo? Lee la Biblia. bueno, Sí, ahí Sí. te va. En Sí, cada sí, situación sí, de tu vida, Él te dice cómo esquivar el problema. ¿cómo esquivar el fracaso? ¿Cómo no ir al fracaso? Así es. Ok.
Excelente. Bueno. Gracias por habernos escuchado. Gracias por habernos escuchado. Gracias por haberme invitado. Vamos a cambiar de tema, dice. Sí, porque ya está muy feo. A este hay que decirle al de producción que no que le ponga situaciones, le ponga exhibiciones. Exhibiciones, sí. Sí. Ya lo inviten a Daniel. Sí. No, papá, es un gusto tenerte aquí conmigo. Igualmente. De verdad, Te amo. bastante. Yo también te amo. Bien. No, pues yo nomás estoy mirando. Hermano Daniel, No, pues, Daniel, es un gusto usted sabe que compartir lo con amamos usted también. Gracias, igualmente. este Yes. espacio que tenemos, ¿no? Para hablar de situaciones que nos han sucedido. Cómo Así hemos es. podido a estirones y empujones salir, y nunca ha sido por nosotros, siempre ha sido por la ayuda de Dios. Así es. De todas las situaciones que hemos pasado, porque pues hemos pasado por todas las situaciones que hemos Tenido Hablado. que atravesar. así es. comentado, sí. Mm. Y el común denominador, lo decíamos la semana pasada o antepasada, son situaciones, una solución. Así es. No hemos tenido otra solución. La compartimos con ustedes para que no se sientan ajenos al tema. Así es. Dios es la solución. No hay más. No hay más. Esta semana volvemos a tener video, después de 2 semanas sin video por Un video. problemas técnicos, pero gracias a Dios ahí estamos. Bien. Gracias por escucharnos un viernes más, hermano Daniel. ¿Eh? Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de provecho y de bendición para que nos escuchó, porque créame que estando aquí ha sido de mucha bendición para nosotros también. Así es. Un abrazo a todos. Es un gusto estar con ustedes. Ok, bueno, entonces damos por terminado el episodio de hoy. Gracias. Dios les bendiga. Bye.